In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. San Marcos ruega por nosotros. Bueno, una vez que hemos hecho este repaso de todo el Evangelio, ya sabéis que a mí me gusta primero siempre repasar el Evangelio y luego ya después ir al autor, contexto y tal. ¿Por qué sigo este orden? Que parece un orden al revés. O sea, realmente parece un orden a la inversa, ¿no? Tú primero ves el Evangelio y luego después ya te pones a hablar del autor, del contexto. Pues mira, sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta primero familiarizarte con el Evangelio y gustar el Evangelio y luego ya ir a ver la teología del Evangelio, el autor. Me parece que ayuda más. Bueno, la tradición es unánime, y recalco lo de unánime, al afirmar que el autor del segundo Evangelio es Marcos, discípulo e intérprete de Pedro. Intérprete puede significar traductor, así lo leen algunos, ¿no? Los testimonios patrísticos, bueno, pues que San Pedro no hablara latín y Marcos sí, y entonces le traducen sus catequesis a la Iglesia de Roma. Pero intérprete también se puede traducir como transmisor, es decir, aquel que en el contexto de la catequesis pues explicaba el mensaje de Pedro. El primer testimonio que nos habla de él es Papía de Hierápolis, que fue discípulo de Juan Evangelista, que recoge su testimonio es recogido por Eusebio, y dice: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió cuidadosamente, aunque no con orden, cuanto recordaba de los dichos y hechos del Señor, porque él ni había oído al Señor ni lo había acompañado, sino después, como dije, a Pedro, es decir, acompañó a Pedro, no acompañó a Jesús, el cual Pedro daba sus enseñanzas según las necesidades, pero no como quien hace una estructuración de los oráculos del Señor. O sea, digamos que exponía la vida de Jesús pues al hilo de sus necesidades catequéticas, de las catequesis que tenía que dar. De manera que nada faltó Marcos al escribir algunas cosas como las recordaba. Pues en una cosa puso su cuidado, en no omitir nada de lo que había oído, ni poner nada falso en ello. Ay, no es educado beber directamente de la jarra, pero es que como es la de mi casa, bebo. Solo bebo yo de aquí. Es del Ikea, está súper bien. Bueno, así pues, Marcos fue intérprete de Pedro, ¿no? Al que sigue, y del cual aprendió de memoria sus instrucciones. Papías justifica el aparente desorden del Evangelio. Ay, no es que esté desordenado, pero son tantas acciones, tantos milagros, que bueno, quizá no los puso todo por orden, sino como él más o menos pensaba sistematizarlos, ¿no? Marcos fue, dice, la tradición es conocida no solo en Asia Menor, en Hierápolis, sino también en Egipto, en África, en Roma. Ahí tenéis tanto Clemente, Tertuliano como Justino. De hecho, Justino cita pasajes de Marcos diciendo que son las memorias de Pedro, en el diálogo con el judío Trifón. Afirmaciones semejantes encontramos en San Irineo, donde dice: Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió también por escrito lo que había sido predicado por Pedro. Bueno, el dato de la tradición es coherente con el Nuevo Testamento, porque, por ejemplo, si nos vamos a las cartas de San Pedro, tiene dos en el Nuevo Testamento. En una, al final, en 1 Pedro 5, llama a Marcos mi hijo. También aparece el nombre de Juan Marcos en 3 cartas de Pablo, donde se ve que le tiene un gran cariño. En el texto de Colosenses se dice que es primo de Bernabé, y por tanto se le tiende a identificar con aquel Juan Marcos a quien Bernabé llevó consigo en el primer viaje de San Pablo. Sabéis que en el primer viaje de San Pablo, Pablo está asociado a Bernabé, su compañero de viaje, y van a evangelizar Chipre. Chipre está cerquita de Antioquía de Siria, que es la ciudad de la que salen, y bueno, Chipre es la patria de Bernabé. Bernabé era de Chipre y dice: pues mira, puestos a evangelizar, primero toca mi tierra. Y entonces van Juan Marcos, Bernabé y Pablo. Pero una vez que han terminado la evangelización de Chipre, a San Pablo se le ocurre saltar hacia el Asia Menor, hacia la parte de Turquía. Y Bernabé y Juan Marcos dice que ya han tenido bastante, que quieren regresar a Antioquía. Total, que tienen un mini desencuentro y Juan Marcos tira por una parte y San Pablo y Bernabé tiran por otra.
A pesar de este pequeño desencuentro, no sabemos bien por qué motivos. Lo cierto es que tanto Marcos como Pablo fueron grandes amigos, porque en las cartas habla con muchísimo cariño de Marcos, Pablo, mandándole siempre saludos. Bueno, Lucas dice que se llamaba Juan Marcos y en otro momento se añade que era hijo de María. María. El nombre de María era de los más populares en el siglo I. Se trata de aquella María que recibía en su casa a Pedro cuando Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, con lo cual empezamos a atar cabos. Esta tal María era una de las mujeres que acogía en su casa, en su iglesia doméstica, a la iglesia de Jerusalén. Y Pedro, cuando estaba en apuros, cuando salía de la cárcel o tenía que ir a refugiarse a algún sitio, se refugiaba en casa de esta María. Por lo tanto, tenemos una María, pues que era muy querida por parte de los apóstoles, era una María que albergaba en su casa la iglesia de Jerusalén y que era mamá de Juan Marcos, que a su vez, precisamente por la amistad que María tenía con Pedro, porque Pedro iba a ir a su casa, pues al final Juan Marcos termina convirtiéndose en discípulo de San Pedro, aunque también acompañó a San Pablo hasta el pequeño desencuentro en su primer viaje. De ahí que la casa de Juan Marcos fuera el lugar de referencia de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, y Juan Marcos, aunque no hubiera sido discípulo de Jesús, apóstol de Jesús en vida, sí discípulo, puede, pero conocía de primera mano, tanto por su discipulado como porque la primitiva iglesia de Jerusalén se juntaba en su casa, pues eso hace que conociera de primera mano pues todas las tradiciones de la iglesia, ¿no? Y fuera un experto en eso. De hecho, puede que donde se juntaba la primera comunidad cristiana fuera el cenáculo, y que el cenáculo perteneciera a la familia de Marcos, a su mamá María y a su primo Bernabé. Respecto a la datación del Evangelio de Marcos, hasta nosotros han llegado un par de tradiciones diversas. San Irineo dice: después de la muerte de estos, de Pedro y Pablo, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, puso por escrito Jesús puso por escrito también él las cosas proclamadas por Pedro. En cambio, según Clemente de Alejandría, Pedro aún estaba vivo cuando Marcos se puso a escribir. Bueno, la solución estriba en una correcta traducción del texto de Irineo, aunque la palabra éxodon aparece referida a la muerte de Jesús en Lucas 9:31 y a la muerte a la muerte inminente de Pedro cuando él se despide en la segunda carta de San Pedro. El significado de muerte, porque aquí pone metatón, éxodon, el significado de éxodon no es siempre muerte, ni es el más corriente. De hecho, su significado natural es partida. De este modo, el texto de San Irineo se podría referir a alguna salida, alguna partida de Roma que hicieron Pedro y Pablo, no estarían todo el día ahí metidos, y bueno, entonces desaparece cualquier tipo de problema. Y de todos modos, bueno, ya sabéis que San Irineo no es el mayor experto en esto de las dataciones, sino lo que pretende más o menos es refutar los ataques gnósticos, asegurando que no hay discontinuidad entre el tiempo de la predicación apostólica y el tiempo de la puesta por escrito en el Nuevo Testamento, que hay plena continuidad. Eusebio de Cesarea transmite textos de Clemente de Alejandría, siglo II, del que dice que es muy cercano a los sucesores de los apóstoles, porque escribió tradiciones oídas de los mayores y que conoció la obra de San Irineo. Bueno, también Clemente da su opinión, dice: en los mismos libros todavía insertado Clemente acerca del orden de los evangelios una tradición recibida de los antiguos presbíteros que es como sigue. Decía que los evangelios escribían primero los que contienen las genealogías, y que el evangelio de Marcos tuvo el siguiente origen: hallándose Pedro en Roma predicando públicamente la doctrina y explicando el evangelio por el Espíritu, los que estaban presentes, y eran muchos, exhortaron a Marcos, ya que le seguía desde hacía largo tiempo, y se acordaba de lo que había dicho, a que lo pusiera por escrito. Después que lo hizo, distribuyó el evangelio a cuantos se lo pedían, y al enterarse Pedro, ni lo impidió, ni lo estimuló. Y en otra decía: Pedro, conociendo por revelación del Espíritu lo que Marcos había hecho, le agradó mucho y ratificó la escritura
para su estudio en las iglesias. Y Orígenes también confirma, el Evangelio de Marcos fue escrito según Pedro le había enseñado. ¿Veis? En todos estos casos se liga, y la tradición es unánime, a Marcos con Pedro. Y que de alguna forma Marcos recoge en su Evangelio el fruto de la predicación petrina en Roma. De esta forma, la evidencia externa es unánime. Marcos es el autor del Evangelio, fue discípulo y colaborador de Pedro, su Evangelio es un fiel recuerdo de lo que el apóstol enseñó en Roma. Sin embargo, y esto pues ya os habréis dado cuenta, la tradición no es clara acerca de si Marcos escribió su Evangelio antes o después de la muerte del apóstol. Los testimonios parecen apuntar a que lo escribió antes del martirio, cuando Pedro todavía estaba vivo. Solo Irineo, si os habéis dado cuenta, habla de después del éxodo, pero ya hemos visto la ambigüedad del término éxodo. No tiene por qué significar muerte, sino alguna ausencia temporal o pequeño viaje que Pedro emprende estando ya en Roma. De hecho, Marcos y Pedro estuvieron juntos en Roma entre el año 42 y 44. Probablemente Pedro volvió a Palestina tras la muerte de Herodes en el año 44, y esta podría haber sido la ocasión para que Marcos, aprovechando que Pedro está ausente, escribiera el Evangelio para dejar constancia de sus memorias. Por tanto, Marcos pudo ser compuesto entre el 44 y el 50. Así lo sostienen Robinson, Guntz, Mateo, Camacho. Bueno, ahí tenéis unos cuantos autores, y en esta nota a pie de página tenéis más evidencias, ¿no? Y que os pueden ayudar. Esta datación temprana ha encontrado apoyo en, en la controvertida identificación de un manuscrito del Mar Muerto, el famoso papiro 7Q5, que muchos dicen ser un pedazo de Marcos 6, 52, 53. Con lo cual, si las cuevas del Qumran fueron selladas en el año 68 después de Cristo, poquito antes de que llegaran los romanos en la primera guerra judía y lo destruyeran todo, los papiros hallados en esas cuevas han de ser anteriores. En concreto, los papirólogos, entre los cuales destaca el jesuita español, aunque de origen irlandés, O'Callaghan, datan el 7Q5, que contendría este pedacito, estos dos versículos de Marcos 6, pues alrededor del año 50 después de Cristo, ¿no? Y si la identificación es correcta, la datación de Marcos pues podría adelantarse pues hasta finales de los años 40, ¿no? De hecho, incluso el manuscrito este de 7Q5 fue hallado en una vasija en la cual en el mango, en el asa de la vasija, ponía la palabra Roma en hebreo. Con lo cual, fijaos, aunque en Qumran se han encontrado solo cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento, pero podría haber algunos esenios familiarizados con algún grupo ya cristiano, y que este escrito, que probablemente podía venir de Roma o habría sido enviado a algunos amigos, pues por ciertas conexiones personales de amistad con cristianos de Roma, habría sido enviado a Palestina y fue salvaguardado de la destrucción romana. Bueno, lugar de composición y destinatario. En cuanto al ambiente que vio nacer el Evangelio, hemos visto que la evidencia externa señala a Roma, tanto Clemente como Jerónimo, como Eusebio, como Efrén. ¿Qué indicios internos hay para avalar esta localización? Bueno, en primer lugar, que el narrador explica siempre en este Evangelio las costumbres judías. Por eso se tiene que dirigir a personas que desconocen las costumbres judías, es decir, no puede ser un Evangelio escrito en un entorno palestinense. De hecho, aparece muchas veces. Cuando Jesús está polemizando con los fariseos acerca de la pureza interior y no la mera observancia exterior de las leyes, pues dice, ¿no? San Marcos, es que los judíos, conforme vienen del mercado, se lavan las manos y concienzudamente lavan jarros y ollas y tienen otro tipo de costumbres, tal. Bueno, ¿por qué explica esto? Sería absurdo explicarlo en un ambiente palestinense, pues todo el mundo lo conocería. Pero no sería absurdo explicarlo en un ambiente romano donde obviamente no conocerían esto. Además, se da por supuesto algunos términos técnicos romanos. Lo condujeron dentro del patio, que es el pretorio, y traduce la palabra patio
diciendo que es el pretorio. O echó 2 leptas, que es un cuadrante. Cuadrante es la moneda romana. Mientras que lepta es una moneda chiquitita, pequeñita, se está refiriendo a la viuda en el templo, y bueno, es una moneda del entorno griego, el entorno más palestino, ¿veis? Es como si yo a lo mejor digo, y esto me valió $10, que son 9 euros. Bueno, pues si traduzco a euros, es que evidentemente esta historia la estoy contando en España o en Europa, donde se utiliza el euro, no, evidentemente. O el hecho de que, como ya os dije, traduciera expresiones tipo Boanerges talita cummi. Hay muchos latinismos y giros que se entienden mejor si sus destinatarios son romanos. De hecho, en 2 ocasiones, capítulo 12 y capítulo 15, se explican algunas palabras griegas por giros latinos. Curiosamente, en Marcos se sigue la manera romana de dividir las noches en vigilias, en las travesías en barca, y se acercaba ya la 4ª vigilia. Bueno, las noches se dividían en vigilias, pero las noches judías tenían 3 vigilias, mientras que las noches romanas se dividían en 4 vigilias. ¿Qué es una vigilia? Bueno, el verbo o la palabra vigilia viene del verbo vigilar. Bueno, sabéis que en aquella época, en los campamentos romanos, pues había que hacer turnos de guardia por las noches para vigilar el perímetro amurallado, ¿no? Entonces, los romanos solían dividir la noche en 4 periodos, y te tocaba la primera, la segunda, la tercera, la 4ª vigilia, estar despierto y dormías el resto de la noche. Mientras que en la zona oriental, zona siro-palestina, más bien la noche se dividía en 3 vigilias. Bueno, ¿qué horario utiliza San Marcos? ¿El horario siro-palestino en su evangelio o el horario latino? Utiliza el horario latino, con lo cual quiere decir que pues está escribiendo a latinos, obviamente. Y luego hay algo muy curioso, y es que cuando San Marcos presenta a este personaje tan simpático del Evangelio, que es Simón de Cirene, que ayuda a Jesús a llevar la cruz, Marcos dice que es padre de Alejandro y Rufo. Y tú dices, bueno, Alejandro y a Rufo no me los he encontrado nunca por la calle. ¿Por qué Marcos escribe diciendo que es padre de Alejandro y Rufo? Bueno, muy sencillo. Eso solo tiene sentido si la comunidad para la cual él escribe el Evangelio conoce a Alejandro y Rufo, evidentemente. O sea, si la comunidad conoce a Alejandro y Rufo, tiene sentido que Marcos diga que el Cirineo es padre de Alejandro y Rufo. Pero en la conclusión a la carta a los romanos, San Pablo escribe en el capítulo 16, versículo 7, y manda recuerdos a 2 cristianos de Roma. Uno se llama Alejandro y otro Rufo. Y los menciona uniditos, juntitos. ¿Qué quiere decir eso? Ay, amigos, pues lo estáis averiguando. Que en Roma vivían Alejandro y Rufo, los hijos de Simón de Cirene. Y por tanto, uniendo el saludo que tenemos de San Pablo en el capítulo 16 de la carta a los romanos, con esta pequeña glosa del capítulo 15 diciendo que Simón es hijo de Alejandro, es padre, Simón de Cirene, de Alejandro y Rufo, quiere decir que San Marcos está escribiendo en Roma, y 2 miembros insignes, famosos, conocidillos de esa comunidad, son Alejandro y Rufo, que podían presumir delante de sus compis, de sus compañeros de comunidad, que su papá había ayudado a Jesús a llevar la cruz. Bueno, a continuación, siguiendo la evidencia interna, evidentemente vamos a estudiar un poco cuáles son las fuentes del Evangelio de Marcos. ¿Qué quiere decir fuentes? Bueno, dónde se apoya, de dónde bebe él, de dónde obtiene la información. Bueno, con buen criterio, siguiendo la evidencia interna, Marcos ha sido llamado el Evangelio de Pedro. Y es que, a juzgar por la naturaleza de los incidentes y la elección de temas y la forma en que estos están tratados, se ve que aun cuando la mano es de Marcos, la mano que escribe el Evangelio, la voz que está relatando es de Pedro. ¿Por qué? Fijaos qué curioso, qué pregunta tan bonita para un examen. Dice, el esquema general de Marcos coincide con la predicación de Pedro en la casa de Cornelio. O sea, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, tenemos una homilía de San Pedro dirigida a Cornelio,
que sabéis que es el primer gentil que se convierte, Cornelio, que era centurión romano en la capital de Palestina, que no era Jerusalén, sino Cesarea de Marítima, Cesarea Marítima, no confundir con Cesarea de Filipo, que yo estaba a punto de confundirme, Cesarea Marítima. Bueno, pues en esa homilía que Pedro hace en casa de Cornelio, Pedro es el que convierte al primer pagano, el esquema de esa homilía coincide con el esquema del Evangelio de Marcos. O sea, el marco en el cual se desenvuelve este Evangelio es muy similar, por no decir idéntico, al de la primitiva predicación apostólica. A continuación, en Marcos 16 se introduce una alusión a Pedro en las palabras del ángel que los otros sinópticos no recogen. Por ejemplo, cuando se aparece el ángel a las mujeres les dice: id y anunciad a sus discípulos que vayan a Galilea y allí le verán, allí verán a Jesús. Pero, sin embargo, si nos vamos a Marcos 16, 7, se dice, el ángel dice: id y decid a sus discípulos y a Pedro, va delante de vosotros a Galilea. ¿Habéis visto? Introduce y a Pedro. O sea, esto es curioso. Imaginaos a San Pedro en la catequesis diciendo, que el ángel dijo, id y anunciad a sus discípulos, pero id y anunciad a Pedro. O sea, el ángel me mencionó a mí, me mencionó a mí, ¿no? Id y anunciad a sus discípulos, a todos, y a Pedro, a Pedro. O sea, ¿veis? Entonces, curioso, porque aparece aquí Pedro señalado. Luego, sabemos que tanto San Marcos como Pedro estuvieron en Roma juntos en años posteriores, como es el caso de la primera carta de San Pedro, capítulo 5, donde llama a Marcos mi hijo querido. Y que Pedro tenía la intención de dejar un escrito permanente de sus memorias. Esto es muy curioso. Pero en 2 Pedro 1:15, en la segunda carta de San Pedro, que es una carta que San Pedro escribe barruntando ya próximo el momento de su martirio y de que le queda poco, debido pues a la persecución que Nerón a lo largo de los últimos meses, mucho antes del incendio de Roma, porque recordad que San Pablo murió bastante antes del incendio de Roma, bueno, pues una persecución que ya ha desatado o está incoando. Nerón está persiguiendo a los filósofos estoicos y algunos cristianos. Bueno, pues en 2 Pedro, San Pedro, ya casi despidiéndose, dice que pretende dejar un escrito con todas sus memorias. ¿Dónde está ese escrito? ¿Cuál es ese escrito? Leerlo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Ese escrito es el Evangelio. San Pedro dice que está a punto ya de pasar la figura de este mundo, que se la aspira al otro mundo, y dice que quiere dejar un escrito con todas sus memorias, que obviamente pues son el Evangelio de Marcos. Finalmente, y esto es muy curioso, Marcos es el Evangelio que más señala las flaquezas y los fracasos de San Pedro. O sea, generalmente cuando uno tiene que contar su testimonio o su vocación, no te voy a decir que exageres, pero sueles hablar de los pecados de tu vida pasada, precisamente para subrayar que tu conversión es una obra de la gracia de Dios, porque tú estabas tan apartado de Él que si no es porque la gracia de Dios ha irrumpido en tu vida iluminándola, no te habrías convertido, ¿verdad? O sea, cada uno cuando cuenta su conversión, los que os hayáis convertido así un poquito a lo largo de vuestra vida, no los que somos a lo mejor cristianos de familia cristiana y toda la vida, ¿no? Pues siempre subrayas cómo era tu vida antes de Cristo y cómo es tu vida después, cuáles eran tus infidelidades y cómo has cambiado, ¿no? Bueno, esto se ve en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el Evangelio que más episodios bochornosos trae sobre la vida de San Pedro. Y no solo en las negaciones, sino la dureza de corazón de Pedro, su incapacidad para entender, siendo además el Evangelio que más anécdotas cuenta sobre la vida de San Pedro. Bueno, ¿qué os hace pensar esto? Pues evidentemente que
San Pedro, cuando daba sus catequesis y cuando hablaba de Jesús, contaba mucho su testimonio personal, de cómo Jesús a él le había tocado, de cómo él estaba lejos de la fe, de cómo probablemente él vivía lejos del Señor y cómo el Señor le ha ido transformando el corazón. Y que incluso él no tuviera ningún reparo en contar episodios bastante embarazosos, ¿no? De hecho, tan embarazosos que el resto de sinópticos no cuentan, puesto que Pedro fue la cabeza visible de la Iglesia de Roma y aquel que ejerció una función de primado entre los apóstoles. Es difícil entender cómo serían incluidos en el Evangelio episodios un poco tan vergonzosos, a menos de que el propio Pedro hubiera insistido en ellos, ¿no? Y hubiera crecido en muchísima humildad y no le importara contarlos. Bueno, pues veis aquí cómo todo esto coincide. Hay además otra cosa sobre lo cual yo hice la tesina, sería como un punto más, que es bastante curioso. Y es que tenemos más intervenciones de Pedro en los discursos querigmáticos de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué son los discursos querigmáticos? Bueno, en los Hechos de los Apóstoles aparecen una serie de discursos después de Pentecostés, después del milagro de Pentecostés, que suelen estar dirigidos por San Pedro a todo Israel. O sea, el mismo que hace poco había negado a Jesús, ahora se coloca delante del Sanedrín y da discursos hablando sobre Jesucristo, o va a la explanada del templo y después de curar al paralítico que está en la puerta hermosa lanza un discurso. Hay 3 discursos en los Hechos de los Apóstoles que se llaman los discursos querigmáticos. Es curioso porque estos discursos no están escritos con el lenguaje propiamente lucano, sino que haciendo un poquito de arqueología lingüística se descubre en ellos un lenguaje muy parecido, tanto a nivel lingüístico, a nivel material, como en concepto teológico, muy parecido al lenguaje de las cartas de San Pedro y del Evangelio de Marcos. ¿Qué os hace pensar esto? No es descubrimiento mío, es descubrimiento de Hegel, un famoso exegeta alemán. Pues que hay toda una veta de escritos del Nuevo Testamento que tienen una paternidad petrina, como es Hechos de los Apóstoles 10, el discurso de Pedro ante Cornelio, pero también los discursos querigmáticos que hay en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, donde San Pedro insiste precisamente en el carácter redentor o de litrosis que tiene la muerte de Jesús. ¡Ay, amigos! ¿Y dónde aparece eso? En el Evangelio de Marcos. Y donde se analiza la redención y pasión de Jesús, releyéndola en clave de Isaías 53, Cánticos del Siervo. ¿Y dónde tenemos eso? De nuevo, en las cartas de San Pedro, donde aparece ese famoso himno que ahora en Cuaresma rezamos mucho de sus heridas nos han curado. ¿Veis? Qué impresionante, qué impresionante. Misma teología de Marcos, es la misma que encontramos en las cartas de Pedro y es la misma que encontramos en los discursos querigmáticos de San Pedro en la primera parte de los Hechos de los Apóstoles, con lo cual pues se nos está hablando de toda esta veta. Creo que llevamos ya el tiempo, voy a asegurarme. Ah, no, todavía nos queda bastante. Venga, vamos con ello. Vamos a estudiar pues las fuentes de... la dimensión teológica del Evangelio de Marcos. Igual que vimos la estructura del Evangelio de Mateo. Luego ya estuvimos hablando pues sobre el autor de Mateo, fechas de composición y todas estas cosas. Vamos ahora a hablar un poquito de cuál es la dimensión teológica del Evangelio. En primer lugar, vamos a ver el término Evangelio. Aquí no hay que poner 2 comillas, sino una sola. Bueno, metodología. Marcos es el evangelista que más a menudo, hasta 8 veces, utiliza la palabra evangelio en sentido absoluto, o sea, en sentido de utilizarlo como sustantivo, el evangelio. En esto coincide con San Pablo, ¿no? Donde también la palabra evangelio resume la persona y la obra de Jesús, aparece mucho en las cartas de San Pablo.
Pero lo propio de San Marcos es que inicia su texto con el siguiente título: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Evangelion. Sigue el Evangelio. La palabra Evangelio o Evangelium va seguida de dos genitivos. Sabéis que el genitivo es la palabra, o sea, el complemento del nombre en español, lo que sigue a un de. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Son dos genitivos objetivos, es lo que en lingüística se llama un genitivo objetivo. Este tipo de genitivo expresa el contenido de la palabra anterior. Es decir, este de alguna forma, expresa con Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios, es el contenido de Evangelio. O sea, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La predicación de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Jesús, de esta forma, es el contenido del anuncio. En efecto, en dos textos más, también Evangelio es sinónimo de Jesús. Por ejemplo, el que pierda su vida por mí, es decir, por el Evangelio, la salvará. Esto aparece en la primera de las instrucciones sobre el seguimiento. Entonces vemos cómo el perder la vida por mí y por el Evangelio, pero entre emu, yo, y tu Evangelium se pone la partícula kai, es una conjunción copulativa, y entonces se pone como palabras equivalentes el yo, el Jesús y el Evangelio. O por ejemplo, otra más: no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por mí, es decir, por el Evangelio, y bueno, no haya recibido su recompensa. Pero veis, siempre se pone la expresión yo, mí, al lado de la expresión Evangelio. Así, de esta forma podemos decir que Marcos 1.1, el título, es una síntesis de toda la obra. Esto está un poquito mal. Pero también es la finalidad de la misma, ¿no? Porque su escrito pretende presentar el fundamento de esta confesión de fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos ahora a analizar un poquito la cristología, ¿no?, del Evangelio de San Marcos. Es que perdonad porque en esta clase, qué horror, he perdido la hora, ¿vale? Todavía quedan 15 minutos. He perdido la hora y no... Es el mucho trabajar, chicos. Es que estoy currando todas las mañanas en el hospital de parapléjicos ahí en Toledo ayudando, porque Paco necesita ahí una ayuda. No sé si le estoy dando más a guerra que ayuda, pero claro, el grabar las clases en las siestas es muy peligroso, sobre todo después de estar cansado de toda la mañana y ahora en la parroquia del trabajo por la tarde. Pero bueno, bendito sea Dios. Cristología de San Marcos. Para la cristología, bueno, os recomiendo también un libro de Kingsbury, The Christology of Mark's Gospel. Tratamiento narrativo de la cristología. Bueno, si bien Marcos asume figuras y títulos del Antiguo Testamento y su interpretación en la literatura judía posterior, es verdad que nunca los importa directamente, conforme a la comprensión que estos títulos tienen en la literatura intertestamentaria, sino que transforma su contenido conforme a un triple esquema muy curioso, que es el esquema de la apropiación, reformación e interpretación. Esto es interesante, ¿no? Porque hace poquito Óscar que lo diga para todos, pero Óscar me preguntaba, ¿tanta insistencia en la literatura intertestamentaria significa que prácticamente todo lo que leemos en el Evangelio podría deducirse de ese tipo de literatura judía? Evidentemente no. Óscar mismo me decía, no puede ser. Digo, es verdad, no puede ser. ¿Por qué? Porque es verdad que se toman cosas del Antiguo Testamento. O sea, hay un mecanismo de apropiación. Pero hay un mecanismo también de reshaping. ¿Qué es shape en inglés? Shape es forma. Se reforma, evidentemente. O sea, no se apropian las categorías acríticamente, sino que se reforman. Y hay un mecanismo de interpretation, un mecanismo de interpretación
conforme a la vida de Jesús. Entonces tienes primero apropiación, luego reforma, shaping, y luego después una reinterpretación. O sea, se apropian de las categorías anteriores, las modelan, to shape es modelar, eso es, y después se interpretan. De ahí que los temas teológicos que se desarrollan a lo largo de la narración con una profundidad insospechada respecto al contexto literario judío de aquella época, contemporáneo, claro que sí. O sea, es verdad que se toman categorías, por ejemplo, la categoría de hijo de hombre, estudiamos el Mateo, pues sí que ya aparecía en el contexto judío de aquella época y hasta la interpretaban como una categoría individual, no colectiva y mesiánica, porque se aparece en la literatura enótica, por ejemplo, o en los libros apócrifos de Esdras, vale, muy bien. Pero sin embargo, hay un proceso de reinterpretación, hay un proceso de shape, de modelado completo a la luz de la novedad que trae Cristo, muy importante la palabra originalidad y novedad. Pues ya está. De este modo, es verdad que Marcos presenta a Jesús como Mesías, como hemos dicho, como Cristo, pero se trata de un Mesías que muere, no un Mesías glorioso. Igualmente, pues como os he dicho, el título de Hijo de Hombre va ligado a los anuncios de la pasión y el sufrimiento. Cuando Jesús habla de la pasión, siempre utiliza la categoría de Hijo de Hombre. ¿Por qué? O sea, el Hijo del Hombre va a ser entregado, ¿por qué no dice el Cristo? ¿O por qué no dice el Hijo de Dios? ¿O por qué no dice yo? ¿O por qué dice siempre el Hijo del Hombre? Bueno, es muy curioso, porque Hijo de Hombre, como ya sabéis, según la visión de Daniel 7, es ese personaje que viene sobre las nubes del cielo, que según Daniel 7:14 recibe todo el poder y toda la gloria por siempre, o sea, recibe todo el poder y gloria, que recibe potestad para juzgar el mundo, porque el anciano sentado en el trono le da esa potestad para juzgar, y la potestad para juzgar en el Antiguo Testamento es exclusiva de Dios, nadie más puede juzgar. Entonces ese título de Hijo del Hombre, que digamos es la versión más esplendorosa y triunfal del Mesías, porque está haciendo referencia al juicio último, a la parusía, cuando el Mesías aparezca revestido de gloria y poder, pues Jesús, veis cómo se apropia de la figura, pero hace un shaping, la modela, y siempre cuando habla de Hijo de Hombre, después lo liga al anuncio de la pasión y del sufrimiento, ¿veis? O sea, ¿cómo entrará ese Mesías en su reino? A través de la pasión y del sufrimiento, y coge la manifestación más esplendorosa y más gloriosa del Antiguo Testamento, como es hablar de Hijo del Hombre en Daniel 7, pero lo hace ligándolo al sufrimiento, a lo que tiene que ver con la pasión, ¿no? De tal forma que el mismo Jesús, con esos anuncios, asegura que la plena revelación de él como Hijo de Dios acontecerá en la cruz. Bueno, a lo largo de la obra estamos tratando la cristología desde el punto de vista narrativo. ¿Qué quiere decir? Desde el punto de vista de cómo se van perfilando todos los temas teológicos a lo largo de la narración. A lo largo de la obra de San Marcos es muy importante este interrogante. ¿Quién es este? O sea, para que vosotros veáis la cantidad de textos donde aparece este interrogante. ¿Quién es este? O sea, la pregunta por el quién es una pregunta por la identidad. ¿Quién es este tipo? Por tanto, el punto crucial es la verdadera identidad de Jesús. Y a lo largo de la narración emerge una revelación progresiva de su figura en torno a varios títulos. Aquí os he puesto el desarrollo cristológico en la narrativa. En la primera parte del Evangelio hasta el capítulo 8, del capítulo 8 a la curación de Bartimeo y finalmente en la semana de la pasión. Bueno, en la primera parte tenemos enseñanza y milagros que muestran la mesianidad y divinidad de Jesús, porque conforme a Isaías, conforme a la segunda parte de Isaías, conforme a Deuteronomio 18, conforme a todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, pues el Mesías tenía que acreditarse con signos divinos, es decir, con milagros, ¿no? Entonces, la divinidad, o sea, la mesianidad de Jesús está ligada a la enseñanza y también al don de realizar milagros. Esto aparece en la primera parte.
Sin embargo, en esta primera parte, nadie, esto es importante, declara a Jesús a un Mesías, salvo los endemoniados. Los endemoniados, como tienen al bicho dentro, saben bien, ¿no? Entonces, salvo los endemoniados, nadie le declara Mesías. Solo hay una excepción, y es la confesión del Padre al momento del bautismo, que lo proclama Hijo de Dios, que le llama también Hijo amado, como si fuera Jesús un nuevo Isaac, y que al decir en quién me complazco, saca, como ya sabéis, porque analizamos el pasaje de la transfiguración en San Mateo, saca un pedacito de los cánticos del siervo, ¿no? Porque en los cánticos del siervo se dice: este es mi siervo, mi elegido a quien prefiero, mi elegido en quien me complazco, ¿no? Que hace referencia a la frase del Padre en la transfiguración. Entonces vemos que en la primera parte no hay una confesión de la mesianidad de Jesús por parte de nadie, a no ser por parte de los endemoniados. Y evidentemente por parte del Padre. Pero podemos decir que tanto los endemoniados como la confesión del Padre cuenta con un poquito de trampa. Porque evidentemente el demonio podía entrever un poco qué había detrás de aquel hombre Jesús, y evidentemente el Padre, pues nadie conoce al Padre sino el Hijo. Es a caballo entre la primera y la segunda parte, como veis aquí, este cuadrito a caballo entre la primera parte y la segunda, cuando hay una confesión de fe de Pedro, capítulo 8, que lo proclama Mesías. Confesión de fe verdadera, pero insuficiente, porque en la segunda parte los anuncios de la pasión van a mostrar el carácter sufriente de ese mesianismo. Y de nuevo, si a mitad de la primera parte teníamos una confesión del Padre en el momento del bautismo, a mitad de la segunda parte va a haber otra confesión del Padre al momento de la transfiguración, que de nuevo proclama Jesús: tú eres mi Hijo amado, por tanto Hijo de Dios, pero Hijo de Dios sufriente como Isaac, que da su vida en sacrificio, y en la línea del siervo, en quien me complazco. Y finalmente, en la semana de Pasión, esto es muy curioso, hay una serie de controversias cristológicas. En la semana de Pasión Jesús va y viene de Betania y se dedica a dar una especie de homilías en la explanada del Templo de Jerusalén, en el así llamado Pórtico de Salomón, que era el pórtico que daba al este, se asomaba al torrente Cedrón. Y ahí, interpretando el Salmo 110, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, pues Jesús entra en una pelea exegética con las autoridades del templo para demostrar que él es hijo de David, Mesías y por tanto Dios, para culminar con la confesión de fe del centurión. Por tanto, aquí tenéis un tratamiento de la cristología desde el punto de vista narrativo. Bueno, como todo esto ya lo he explicado con suficiente detenimiento, voy a hablaros más bien de las... Tenemos todavía... Perdonad, como he perdido el tiempo, tengo que... Bueno, quedan 2 minutos. De las controversias que acontecen en la semana de Pasión. Y es que es un aspecto a menudo olvidado, ¿no? Todo este tipo de controversias. Parece que la pasión tiene que ver simplemente con el sufrimiento, pero hay también bastante cristología y bastantes pasajes muy doctrinales. Por ejemplo, ya el ciego Bartimeo, poco antes de la subida a Jerusalén, confiesa a Jesús hijo de David, que es exactamente el mismo título que le da la multitud en el Domingo de Ramos: bendito sea el que viene en nombre del Señor, bendito el reino del que viene de nuestro padre David. O sea, como en el caso del título Mesías, que le da San Pedro en Cesarea de Filipo, el título de hijo de David es correcto, o sea, es verdad, pero también es insuficiente. De ahí que en el capítulo 12 haya una polémica de Jesús con los escribas que dice: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y pondré a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le dice Señor. Entonces, ¿de dónde es hijo suyo? O sea, ¿cómo puede ser hijo suyo si
David le llama Señor, ¿veis? Entonces, es verdad, el Mesías es hijo de David, este título cristológico es correcto, pero es insuficiente. Porque si bien desciende de David según la naturaleza humana, evidentemente en cuanto persona divina en naturaleza divina, puesto que Jesucristo es Dios, Jesucristo está por encima de David. De hecho, analizando la frase del Salmo 110 aparece claro: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. O sea, David está escribiendo el Salmo, está actuando como profeta y está contemplando las palabras que Dios dice al Mesías: oráculo del Señor a mi Señor. ¿Y cómo llama David al Mesías? Kyrios. Entonces, es impresionante, ¿no? Porque vale, es descendiente suyo, pero a la vez es Señor suyo, en cuanto que es divino. Y bueno, esta polémica que tiene Jesús con los escribas es muy interesante. Por ejemplo, cuando Jesús purifica el templo, que lo hace la última semana de pasión, y al día siguiente, los jefes de los sacerdotes le interrogan acerca de la autoridad con la que ha obrado así. Aunque Jesús rechaza dar una respuesta debido a la indisposición de sus contrincantes, el lector conoce bien que si Jesús ha purificado el templo es porque él a sí mismo se considera investido de una autoridad que solo le puede dar su conciencia divina. O sea, el que es Dios tiene plena conciencia de ello y no solamente habla abiertamente de ello, como hemos visto en la polémica anterior, sino que además actúa en consecuencia. O por ejemplo, en el capítulo 12, la última semana, cuenta la parábola de la viña y los arrendatarios homicidas, donde Jesús se identifica con el Hijo, ¿no? O por ejemplo, en los eventos que rodean a la pasión hay diversas confesiones cristológicas, ya os dije, ante el Sanedrín, donde Jesús revela su verdadera identidad y la blasfemia constituye la auténtica causa de muerte, ¿no? O durante la crucifixión, donde se alude a la realeza de Jesús, tanto en el juicio ante Pilatos como en las burlas que le siguen por parte de la corte, que lo disfrazan de rey. O por ejemplo cuando las autoridades religiosas se burlan de él llamándole rey de Israel, y por supuesto el punto climático como es la confesión de fe del centurión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.